Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores literarios. Hoy estamos de fiesta en esta casa porque hoy llegamos a nuestro capítulo número 200. Y estuve echando cuentas y entre estos 200 capítulos de entrevistas, Paredro ha conseguido traer más de 230 invitados entre novelistas, editores, traductores o actores del mundo del libro, como muchas veces ya me han escuchado decir, y además más de 26 horas de conversaciones en torno a la ficción, a los libros, a la literatura. Y para esto, como nos gusta irnos por lo alto y nos gusta siempre rendirle homenaje también al pasado y a las añoranzas, quisimos organizar, y aquí arranco a agradecerle a los dos invitados, quise volver a ese primer capítulo de Paredro que nos vio nacer por allá en marzo del 2017, invitando de nuevo a dos novelistas que yo no solamente admiro, sino que sigo y cuya visión de mundo y de la literatura me ha cambiado y me ha permitido vivir mejor, como lo son Juan Gabriel Vázquez y Ricardo Silva. Así que Juan Gabriel y Ricardo, muy bienvenidos a Paredro 200 capítulos después. Muchas gracias, Camilo. Un placer estar aquí y felicitaciones. Muchas gracias, Juan. Mil gracias, estamos muy contentos de reunirnos. Hace 200 capítulos o antes del primer capítulo, nosotros participamos en una feria del libro del Parque de la 93 en que Juan Gabriel, usted acababa de lanzar Viajes con un mapa en blanco y Ricardo acaba de lanzar Ficcionario, dos libros que la audiencia tiende a olvidar, pero que se publicaron con una diferencia de más o menos 2 o 3 semanas, ¿verdad? Y que eran dos respuestas a unos momentos muy escalofriantes que estábamos viviendo entonces, no que los de ahora sean menos, pero en ese momento estábamos frente a Trump, estábamos frente a la posverdad y estábamos frente al auge de una cantidad de cosas que definitivamente tenían que ver con lo que vamos a hablar. También estaba Laura Restrepo hablando sobre los divinos. Fue en esa reunión, en ese momento que tuvimos que, a mí por primera vez se me ocurrió que teníamos que generar un espacio en el cual pudiéramos hablar de la literatura y de la ficción, pero sin perder de vista la realidad que nos rodea y sin perder de vista quiénes son. Un poquito sin el ánimo de evasión, sino más bien con el ánimo de compromiso, si se quiere, porque yo sé que esa palabrita tiene mucho. Entonces fueron estos dos libros, pero ahorita sus dos libros más recientes, Ricardo, está el libro del duelo, que ya estuvimos hablando y ya hubo un capítulo acá sobre este, pero Juan Gabriel también sobre la traducción del mundo, las conferencias Weidenfeld 2022, en el que, como ya nos tienen acostumbrados, también entra de lleno a explorar lo que es la ficción. Así que yo quisiera arrancar poco volviendo a lo mismo que les pregunté hace 200 capítulos. Para ustedes en este momento, ¿qué es la ficción? ¿Cómo ha cambiado? Les decía ahorita, no quiero preguntar sobre la salud de la ficción, porque siempre que uno dice la salud de parte de la premisa que está enferma. Yo no creo que esté enferma, creo que hay cambios, pero me gustaría que arrancáramos por ahí. ¿Arranco? Bueno, pues muy Por bien, muy favor. bien. Es una buena pregunta. Yo lo que creo es que la ficción sigue siendo lo que ha sido, es decir, eh, más que un contenido, un método, un modo, siempre ha habido esa confusión entre la ficción y la mentira y me parece cada vez más claro que la ficción es una manera de rebarajar la realidad, de hacerla comprensible emocionalmente, de hacer que duela lo que sucede. Es una manera de articular lo que vivimos, pero también de digerirlo. Y claro, hay una cantidad de embates hoy en día, de ataques hoy en día, eh, sí, de cercos a la ficción, uno podría pensarlo, pero la ficción sigue haciendo lo que tiene que hacer y me parece que sigue siendo pues la mejor manera de, como se decía antes, de educar las pasiones. Eh, había, había la convicción en un momento de que
de que la religión era un camino para educar las pasiones. También se creía que la política servía a ese propósito y cada vez es más claro que la religión y la política pueden estar tomadas por fanáticos. En cambio, la ficción difícilmente es un terreno para fundamentalistas. Sí, sí, firmo eso que acaba de decir Ricardo. Es importante esta pregunta, Camilo, porque yo sí creo que la ficción es una especie de termómetro. La ficción le toma la temperatura a los momentos sociales y a los momentos emocionales también que viven las sociedades. Una historia de la ficción es también una historia de las emociones, de cómo vamos descubriendo los seres humanos nuestras emociones, cómo vamos, bueno, cuando Harold Bloom escribió ese libro sobre Shakespeare, al que llamó La invención de lo humano, se refería a eso, a que cuando nos enamoramos, cuando odiamos, cuando tenemos ambición política, cuando pensamos en el poder, en las relaciones de familia, solemos los seres humanos repetir conductas que se han filtrado a través de una larga historia de convivir con las ficciones. Solemos repetir comportamientos que están en Homero y en Sófocles y en Dante y en Shakespeare y en Cervantes y de ahí en adelante todo lo que, todo lo que hemos leído. Y como sí creo eso, como sí creo que las ficciones eh, nos pues iluminan de alguna manera los momentos que vive la sociedad, reflejan sus frustraciones, sus carencias, reflejan lo que las sociedades están pensando, sí creo que nos dan un termómetro claro. Y sí creo además que cambian con el tiempo y cambia su lugar. Esas conferencias que publiqué el año pasado, la traducción, ¿fue el año pasado? No. Bueno, Este, sí, el año pasado. Este también. Sí, las dos, dependiendo del lugar. claro. Esas conferencias mm, parten de no es una premisa, pero sí es una inquietud, una pregunta, que es cómo ha cambiado el lugar de la ficción desde que yo empecé a publicar novelas, porque sí creo que ha cambiado. Y comienzan hablando de una de las conversaciones más interesantes y más extrañas, me parece a mí, que están teniendo nuestras sociedades, que es lo que hemos llamado, me parece que es un atajo conceptual, pero vamos a usarlo, lo que hemos llamado apropiación cultural. Es decir, nuestras sociedades están hablando acerca del derecho que tiene una persona de contar una historia desde un punto de vista que no es el suyo. El derecho que tiene un autor que tiene ciertas coordenadas de raza, de sexo, incluso de convicciones políticas, para contar una historia desde un personaje que no tiene las mismas coordenadas. Eso lo estamos cuestionando, se está cuestionando ese derecho. Nuestras sociedades condenan ahora a quien dentro de ciertos momentos, ciertos lugares también, a quien se salga de su carril, digamos, para contar la historia desde otro punto de vista, desde otro carril. Y, y esto es sencillamente fascinante. A mí me parece peligroso, me parece que es una lástima que condenemos esa gran virtud que tiene la ficción de permitirnos vivir desde el punto de vista del otro, desde la piel del otro. Eh, pero también me parece fascinante, me parece que es un síntoma de algo más grande, una desconfianza en los relatos que no son factuales, que no están basados en la realidad, una desconfianza en la imaginación y en particular en la imaginación moral y una confianza excesiva en la identidad, que es como una cárcel, ¿no? Que nos hemos inventado, que hemos llegado a asumir como una cárcel y parecería que todos nos tenemos que quedar metidos en ella y que tratar de mirar el mundo desde otra es fuente de desconfianza. Y es muy interesante esta conversación. Entonces, el libro parte de ahí, de hacer unas preguntas, esas son las preguntas que me echo yo en esas conferencias, sobre cómo ha cambiado el lugar de la ficción en nuestras sociedades, cómo ha cambiado nuestra percepción de ese lugar
en los últimos 25 años más o menos, que es lo que yo llevo escribiendo libros. Exactamente, Juan. Pues mire, en la página 23 usted dice, pero la noción de que la literatura pueda usarse incomoda a muchos, pues sienten, con buenas intenciones, que defender la inutilidad de las artes es defender su autonomía, protegerlas de las instrumentalizaciones groseras que siempre las han agobiado. Y sin embargo, los lectores, algunos, en todo caso, sabemos que la verdad es distinta. Vamos a las ficciones porque en ellas encontramos algo que no puede encontrarse en otra parte, informaciones o conocimientos o revelaciones que nada más ofrece, porque pertenecen a un orden de lo humano que no es el de los hechos tangibles y verificables. De toda esta idea Sí, me quiero quedar con los lectores, algunos en todo caso, porque sí, parecería que hay una ruptura entre lo que son los lectores literarios. Me pregunto si estamos frente a algo en el que los lectores quieren leer algo distinto que ha llevado a los novelistas a escribir de otra manera. sí. Claro, no, esto es muy pertinente. Yo lo que trato de discutir en esa página es la noción de utilidad de la literatura. ¿Sirve la literatura para algo? Y es una conversación que es muy pertinente, que cambia de respuesta también con el tiempo, como tantas otras. Mm, Y los defensores de la literatura y de las artes mm, hemos llegado a aceptar, me parece a mí que con demasiada facilidad, la idea de que las artes no sirven para nada. Nos parece que eso es defenderlas de todos los que tratan de convertirlas en medio para otra cosa, ¿no? Para la denuncia política o para la defensa de un punto de vista eh, político. Y entonces sentimos que para defendernos a nuestra vez de eso hay que declarar la inutilidad de las artes porque así se les da más valor. Mm. Yo en el caso puntual de la literatura creo que no es así, creo que la literatura no solo sirve para muchas cosas, lo que pasa es que son ambiguas, son indirectas, no sirve para lo mismo que para lo que sirve un libro de historia, un libro de filosofía, desde luego un libro de periodismo. Sirve para otras cosas, pero sí sirve en el sentido de que puede ser utilizada para recabar iluminaciones, informaciones sobre lo que somos como seres humanos que nadie más da. Nadie más eh, transmite, por decirlo eh, con un verbo más o menos indirecto, nadie más transmite las revelaciones sobre lo que somos los seres humanos que nos transmite Guerra y Paz de Tolstoy o una lectura de toda la obra de Dostoyevsky o no, las novelas de Virginia Woolf o de quien sea, cada uno escogerá sus autores. A estos autores podemos ir para explotarlos, para excavar en ese condensado tan maravilloso de experiencias, que es una gran novela, y, y sacar de ahí iluminaciones que de maneras indirectas, nuevamente, yo creo que sí ensanchan nuestra noción de lo que somos los seres humanos y de lo que son los otros, y tienen consecuencias políticas, consecuencias sociales que son tangibles, creo yo, y que son visibles. Um, entonces reivindico esa idea, la idea de que no, las artes, ni las artes en general, ni la literatura en particular son inútiles. Lo que pasa es que su utilidad no es la misma que la de las cosas que son medio directo para algo más, las cosas que podemos convertir en instrumentos, como un libro de historia, que es un instrumento para saber qué pasó puntualmente en las guerras napoleónicas. Eso no nos lo cuenta Guerra y Paz de Tolstoy, nos cuenta otras cosas sobre las guerras napoleónicas, y sin esas otras cosas nuestra comprensión está incompleta o está castrada o se queda a medias. Entonces, claro, pero esto es una gran conversación, no sé qué piensa Sí, Ricardo. no, 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 es una gran conversación. Yo estaba pensando primero que justo me quedé pendiente de tener esta conversación después de la presentación de la traducción del mundo, porque hay todo esto está allí en ese libro, que
Dicho sea de paso, me parece un ensayo extraordinario, el de la traducción del mundo, construido con una habilidad de novelista, pues que conmueve mucho, pero también ilumina mucho. Y además estaba pensando en este tema de la inutilidad de la literatura últimamente, porque no sé por qué me he estado acordando de que cuando entré a la universidad, que eran los 90, eso sí que estaba de moda. Incluso Ah, presumir de que eso era inútil y que entonces quienes estábamos allí éramos una élite más bien decadente, dedicada a, como los locos de Fahrenheit 451, a guardar el secreto, sí, la lucidez que no tienen las masas, que no tienen las masas, sí la teníamos los que estábamos allí. Y a mí eso me perturbaba un poco, quizás por ser hijo de gente que se levantaba a las 7 a trabajar, es claro, decir, profesores en la familia, abogados, gente que uno ve que no está allí para hacer cosas inútiles. Entrar a literatura que le estuvieran diciendo a uno que eso no servía para un carajo, pues era bien, sí, bien inquietante. Después me he dado cuenta que a nosotros nos llegó en el 90 esa idea de que la literatura tenía que ser fragmentaria y sin personajes y que lo único que tenía que suceder en una novela era el lenguaje, que quien contara una trama o retratara una cultura o una ciudad o lo que fuera, quien estuviera haciendo un trabajo casi de documentación de la realidad por medio de la ficción, estaba siendo más bien cómplice del establecimiento y sirviéndoles a los burgueses para creer que era posible una transformación y era posible superarse y vivir mejor. Había una confusión en ese momento, en los 90, en el momento de la posmodernidad y todos estos discursos que me ha parecido que viene realmente de los 60s y los 70s y era particularmente fuerte en los críticos cinematográficos de los 60s y los 70s. En ese momento a todos los críticos les era indispensable renegar de lo gringo, de lo argumental, de lo que no fuera nuevas olas del cine y cualquier cosa que tratara de narrar o de emocionar o de conmover, pues eso era una vulgaridad, ni qué decir de algo hecho por Disney, eso era el demonio y había que sacarlo corriendo como fuera. Creo que a nosotros nos llegó ese mundo ideologizado en esos 90s y entonces, claro, había era que romperlo todo, fragmentarlo todo, desconocerlo todo y pues claro, jugársela por la narrativa no parecía lo correcto. Ahora, en este momento, los embates a la ficción parecen ser otros, que yo creo que en la traducción del mundo están clarísimos. Eso de la apropiación cultural o de no poder escribir un personaje que no se parezca a uno del todo, lo cual termina reduciéndolo todo al diario personal, digamos. claro. Si uno ya se pone a no narrar a otros, pues hasta dónde puede llegar. Y creo que es ya el coletazo final de una corrección política que, como decía Juan Gabriel, yo creo que tiene cosas muy valiosas y muy importantes y fascinantes, pero al mismo tiempo tiene unos peligros hasta el punto de que un amigo mío conservador el otro día me decía que estaba sintiendo que el último refugio para la libertad de expresión era la derecha, es decir, Caramba. un lugar al que le importa un carajo, le importa un comino, qué se dice, cómo se dice, si uno es un bárbaro, si uno es un salvaje para hablar. En la derecha no les importa, solo nos importa este lado como liberal, progresista, que siempre está escogiendo las palabras con cuidado. Y me pareció preocupante, gracioso y con algo de verdad. Eso de solo queda el refugio de la derecha para decir lo que uno le dé la gana. Pero hay Es una, muy inquietante. bueno, hay un puntico acá, bueno,
Aquí acabo de reorganizar una pregunta que le quería hacer a Ricardo, pero quiero aprovechar esto. Está hablando precisamente de esa llegada en los 90, Ricardo, a la universidad en la que la literatura viene de todo un posmodernismo y entonces ahí aparece Derrida, Paul de Man. De hecho, Foster Wallace tiene una reseña que se publica en The Harvard Review en el que analiza un libro que tiene todas las posturas y al final dice, pero quien me venga a decir que la literatura no tiene que ver con el estómago y que solo es con el lenguaje es porque no tiene ni idea de lo que está escribiendo. Entonces, Mm, yo entiendo el embate de la apropiación cultural y Juan Gabriel lo dice en el ensayo perfectamente, pero hay otro embate que me pregunto ustedes cómo ven, y es el embate a la estructura novelesca, entendida como una exploración del yo. ¿Verdad? Una exploración del yo en el que no está precisamente por estas condiciones que Ricardo acaba de decir. No es fácil ya encontrarse uno con la novela larga y lo digo porque acabo de leer manuscritos de concursos de novela y uno ve la ausencia de la conciencia de la estructura novelesca. Me explico, y es que uno obviamente piensa, y vuelvo a la añoranza, de un Faulkner que le insinúa una cosita en la página 2 y la resuelve en la 358 y uno salta de la alegría y dice, aquí hay un orden cerrado dentro de esto que se está diciendo. Hay influencias, por supuesto, de Chevchék y de demás, etcétera, pero me pregunto si de pronto este cambio, Juan, y a Ricardo, por supuesto, pero este cambio frente a los aspectos de la apropiación y sobre lo que se debe decir y cómo se deba decir, esté llevando también a un cambio de cómo se están escribiendo las novelas, en el sentido en el que no me voy a poner a crear 15 personajes porque quién sabe qué cables voy a tocar, sino que me voy a quedar más bien con mi experiencia, porque todos sabemos que no hay nada más seguro, pero al mismo tiempo más vulnerable, por supuesto, y vivir en algodón, que es voy a hablar solamente de yo y de mí mismo. sí. La forma es el contenido, de tal forma que si cambia la forma, evidentemente el contenido no está. Y una última codita si sirve para prolongar la conversación. Hay una palabra, hay un juicio que uno se la pasa oyendo y es que es la literatura hegemónica y tenemos que atentar contra lo hegemónico, ¿verdad? Entonces yo digo, miércoles, tenemos que dejar entrar nuevas narrativas porque eso siempre está, pero si nos libramos definitivamente de los Thomas Mann, de los Virginia Woolf, de lo que es hegemónico, entonces, ¿cómo vamos a entender el pensamiento literario desde la estructura? Es decir, una montaña mágica tiene una estructura, un Faulkner tiene una estructura que facilita el pensamiento personal y, por supuesto, el devenir literario. Mm, sí. Bueno, hay varias cosas que son importantes y forman parte de la misma gran conversación sobre nuestra percepción de lo que la ficción hace, de lo que puede hacer, de lo que le pedimos que haga. La ficción también responde a las cosas que la sociedad pide, a las preguntas que la sociedad se hace, Exacto. ¿no? Lo que sucede es que para mí la ficción siempre, casi que hace parte de su ADN el luchar, el enfrentamiento con lo que podemos llamar los valores establecidos. Entonces, cuando usted habla de la lucha contra la literatura hegemónica y está el ejemplo de Virginia Woolf, por ejemplo, como parte de la literatura hegemónica, a mí me parece no solo injusto, sino un poco irónico, porque nadie se enfrentó más a eso que ella, entendida, entendida la hegemonía como digamos, como una defensa de los valores establecidos de una sociedad, ¿no? La literatura siempre ha ido en contra, siempre ha tratado de rebelarse contra la imposición de, de cualquier tipo de valores de los que estemos hablando. Siempre ha sido Albert Camus decía que hay literatura, el advenimiento de la modernidad, digamos, se da cuando la literatura deja de ser literatura de consentimiento y se vuelve literatura de disidencia, en el sentido de que hay un momento en que la literatura siempre está tratando de ampliar lo que se puede decir, siempre está tratando de ampliar lo que se puede pensar, y por eso es objeto de persecuciones. No hace falta ser un extremista rebelde para notar la intensidad con la que Madame Bovary de Flaubert es un cuestionamiento de los valores establecidos en la Francia de su momento y por eso es llevada a juicio.
Lo mismo Las Flores del Mal, que ya era un poco más extrema, pero también es llevada a juicio. Y lo mismo el Ulises de Joyce, es llevado a juicio y es prohibido y es censurado. Hay una conversación entre Vargas Llosa y García Márquez en el año 67, muy poco después de que se conocieran. Ese es el libro que usted tiene en la mano, muy Es que la oportunamente. tengo acá porque vendrá una pregunta sobre esto, perdón, pero siga. Ah, pues eso. Y ahí hay un momento en ese libro, hay un momento fantástico en el que hablan, pues eso, de lo que la literatura hace, lo que hacen las novelas, sobre todo en el contexto latinoamericano. Y dice García Márquez que no se le ocurre ninguna buena literatura que sea una defensa de los valores establecidos. Esto se puede tomar con una pizca de sal o se puede tomar como palabra revelada. Eh, pues yo sugiero hacerlo con un poco de beneficio de inventario, pero creo en términos generales que la ficción, por la manera como funciona el lenguaje de la ficción, siempre está siendo disidente, un poco subversiva, un poco llevando la contraria, un poco diciendo lo que no se puede decir, eh, pensando lo que no se puede pensar, rebelándose contra la imposición de una sola forma de contar nuestra experiencia. Entonces, eso ya lo hace la literatura, eso ya lo hace casi siempre. Casi siempre, digamos, desde el Renacimiento, vamos a poner, desde ese momento en que las ficciones descubren que su territorio no es solamente el de los reyes, los príncipes, los héroes, los dioses, los semidioses, sino que uno puede pasar 150 páginas viviendo el mundo desde el Lazarillo de Tormes, que es un individuo pobre, sin ningún peso social, sin ninguna importancia eh, para la sociedad de su tiempo, relegado a los márgenes, pobre económicamente, pero también en una situación desastrosa desde otros puntos de vista. Bien, la literatura nos convence de que ese personaje es digno de nuestra curiosidad, digno de que pasemos un tiempo metidos en su cabeza, ¿no? Lo mismo pasó con el Quijote. Y todo esto en esencia, es un acto de rebeldía contra discursos que podemos llamar hegemónicos. Esa palabra la has manoseado tanto que van a acabar desgastándola y, y privándola de contenido. Pero claro, cuando el rey Felipe se asoma al balcón de su palacio en una escena de leyenda que trae Naboco en sus cursos sobre el Quijote, el rey Felipe se asoma y ve que hay un muchacho desternillándose de la risa debajo de un árbol, solo, leyendo un libro, pero solo. Y el rey dice, este muchacho o está loco o está leyendo Don Quijote. Y entonces Nabokov cuenta que efectivamente estaba leyendo Don Quijote y toma toda la escena como una metáfora de la profunda angustia que le causaba a los poderosos esa novela que acaba de salir, que hacía que los pajes, eso era la versión de Nabokov, que los pajes estuvieran constantemente riéndose, solos, burlándose de sus amos, ¿no? Y esto es profundamente preocupante, profundamente inquietante. Eso es lo que ha hecho la literatura siempre. No hay que mirar más allá, forma parte de esto, creo, de los genes de lo que es la literatura, esa voluntad de rebeldía, de cuestionamiento, de todo, de llevar la contraria, de aguar la fiesta. Eso es lo que hacen las grandes novelas siempre. Para nuestra audiencia, el libro al que acaba de hacer referencia Juan Gabriel es Dos Soledades, un diálogo sobre la novela en América Latina, que es el diálogo de Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Y no olviden que este libro, así como el libro del duelo y la traducción del mundo, los pueden conseguir por Buscalibre, porque esta conversación está buenísima y seguro les dan ganas de leerlos ahora mismo. Entonces, si los piden hoy, les llegan mañana. Ricardo. Estaba pensando mientras oía a Juan Gabriel que, claro, en esa naturaleza de rebeldía que yo creo que es compartida por todos los escritores más disímiles, pues más, los escritores, yo creo que creen que muchas veces que los demás no están haciendo lo mismo que ellos, pero la triste realidad es que todo el que se dedique a escribir una novela lleva esa misma rebeldía por dentro y esas ganas de poner las cosas en su sitio y esa incapacidad de hacer las cosas según un manual.
Yo creo que todas las novelas se la juegan de alguna manera por lo que no se puede hacer o lo que no se debe hacer. Todas tienen algún riesgo de lenguaje. Y sin embargo, claro, como la naturaleza del oficio es la transformación y la rebeldía, pues digamos la gente que está comenzando en esa carrera o en ese oficio tiende a pensar en hegemonías y en voces a derrocar o voces a vencer, con la ilusión de que la gente que ya está calva o canosa, eh, pues sea más o menos parte de un establecimiento que realmente en este mundo no existe. El establecimiento de la literatura, eso es una ilusión de la gente que está comenzando. Por supuesto, hay una gente que lleva carreras largas y tiene lugares ganados y todo esto que puede pasar en cualquier carrera, pero cada novela es un acto de rebeldía y es un pulso muy fuerte con uno mismo, y uno está jugándosela en el lenguaje y en la estructura. Eso sigue siendo así. Y, y claro, a ratos parece que hoy en día se estuviera llamando más a una literatura del yo y de estructuras rotas o en teoría arriesgadas, y se estuviera criticando las novelas de 600 páginas que, pues que se la juegan por una novela que parece venir de siglos atrás, y sin embargo pues es una discusión, yo lo he visto, muy de gremio, muy de círculo de expertos, porque Sí. uno se voltea a ver y la gente está leyendo novelas de 700 páginas de Posteguillo o de Ken Follett y nadie está preocupado de si eso es lo que toca hacer o no es lo que toca hacer. Los lectores van llegando a las novelas que necesitan. Vuelve a aparecer el tema de que la literatura en efecto sirve para la terapia, para la compasión, para la rebeldía. Ahora que hablaba Juan Gabriel, recordé la frase de Paul Auster famosa de que la idea de la literatura es contribuir a la confusión, que es una frase muy buena Sí. y sigue sirviendo para eso, pero claro, el lector va dando con lo que le sirve, a pesar de que los expertos de ese gremio, que además es más bien pequeño, digan qué es lo que es lo bueno y qué es lo que hay que hacer, que curiosamente pues es una paradoja. Se supone que es el terreno de la libertad, pero siempre hay una gente diciendo qué es lo que hay que hacer. Tratando de Exactamente. legislar. Exacto. Exactamente. Es, Aprove- Camilo, Ricardo recuperó el tema de la literatura del yo que yo olvidé mientras estaba echando mi perorata, pero a mí también me interesa esa tensión que hay entre ciertas formas de la literatura que tienen que ver con esa exploración de lo íntimo, de lo personal, que es desde luego perfectamente legítima y que ha producido cosas maravillosas. Pero me gusta vindicar una literatura, vindicar, digamos, el tipo de novela que he tratado de escribir, que siempre, y además Ricardo también, me atrevo a decirlo, que siempre una literatura que va hacia el otro, una literatura que mira hacia afuera, que parte de una premisa de curiosidad por los otros, de curiosidad por cómo viven la vida los otros, cómo viven la vida seres humanos que son distintos del autor y que por lo tanto implican una especie de misterio o de secreto que en mi caso por lo menos motiva la escritura. Mis novelas salen siempre, casi siempre, con una sola excepción, que es Historia Secreta de Costaguana. Salen de un encuentro con una persona real y de la curiosidad intensa que me causa la experiencia de esa persona, los secretos que guarda, las cosas que no está diciendo, que no está mostrando, o una vida enredada, una vida conflictiva. Y desde luego que todo eso pasa por una especie de mirada de espejo en la que yo veo reflejados mis conflictos, mis problemas, porque no a todos nos interesa lo mismo, pero yo escribo mis libros por una sensación de curiosidad por el otro. Mis libros tratan de ir hacia el otro que me parece misterioso, que me parece que está lleno de secretos. Entre otras razones,
y esto está ligado también con el tema de la literatura como lugar de rebeldía. Entre otras razones porque esas son vidas que yo no he vivido. Y yo creo que esa noción de la ficción como el lugar donde nos rebelamos contra esta cosa tan insoportable que es tener una sola vida, eso es esencial. Yo creo que los escritores y los lectores puede que nos encontremos en eso. Se lee ficción y se escribe ficción porque no nos basta con tener una sola vida, porque queremos saber más cosas, queremos vivir más vidas. Nos parece insoportable y antipático el hecho de que después de esta vida ya no hay otra, pero sobre todo de que estamos encerrados en una misma identidad durante toda la vida y no podemos ser otra cosa al mismo tiempo. Entonces leemos ficción porque es la única manera que más o menos se acerca a eso, a ser otra cosa, a ser otra persona, eh, a vivir en otras coordenadas. Y eso también entonces es un acto de rebeldía contra esa única vida. Esto lo decía, me parece, Milan Kundera, que una de las crueldades del ser humano es que nos pasamos toda la vida tratando de aprender a vivir, acumulando experiencia y lecciones y aprendiendo cosas. Y luego la vida se acaba y no hay una segunda vida en la cual podamos aplicar todo lo que hemos aprendido. Eso es profundamente Eso es. injusto, ¿no? Entonces, claro, la ficción es una manera que nos hemos inventado de paliar estas carencias, de vencer la mortalidad y de vencer la camisa de fuerza de la identidad. Juan, muchas gracias. Ahora, yo sí creo que Costaguana salió de un encuentro real porque yo estoy seguro que usted ha visto, se ha encontrado con Conrad. Otra cosa es que no nos lo cuente. Pues se tiene que haber Bueno, material, algún fantasma tiene que haber visto que haya salido. Pero quisiera, bueno, gracias y fíjense que la pregunta que tenía, en la que quería rescatar el libro, el diálogo de Vargas Llosa, pues Juan, usted ya le está trayendo, y es que tuve una triangulación, porque hay una frase, Ricardo, del libro del duelo, que una página, es la página 159, que es cuando el narrador, sea usted o no sea usted o quien sea, dice, podría uno olvidar por un momento que todo esto es verdad. Y ahí Sí. eso es un yunque que cae sobre ese lector que creía que estaba leyendo plácidamente y mirando por el ventanal que da al jardín, ¿cierto? Y que ahí Juan Gabriel nos muestra cómo lo tiene todo subrayado. Pues claro, Juan, porque Exactamente. mi conexión está con su página 61 de la traducción del mundo, que es cuál. Hay dos maneras de mirar el relato del pasado. La primera lo mira como si cada episodio estuviera escrito en piedra, consecuencia coherente de lo que ocurrió con anterioridad y causa lógica de lo que ocurrirá después. La segunda lo mira con vértigo y está inevitablemente contaminada por la sensación ineluctable de que las cosas, a cada paso, habrían podido ocurrir de otro modo o de que en la piedra donde se escribe la historia se abren grietas, espacios de oscuridad que no cuentan nada, que no comunican nada. Y termina. A veces pienso que es aquí, en este espacio de incertidumbre, en el tiempo condicional de estos verbos, donde aparece la ficción. Sí. Y me fue imposible no traer la gran palabrita que vota García Márquez en la página 55 del diálogo, en la que dice, esa historia de las bananeras es totalmente real. Lo que pasa es que hay un raro destino en la realidad latinoamericana e inclusive en casos como el de las bananeras, que son tan dolorosos, tan duros, que tienden de todas maneras a convertirse en fantasmas. Mm. Y esto me puso a pensar en, bueno, no sé si tienen algo que decir, porque entonces me quedo yo hablando y me demoro otro poco, pero no sé si aquí quieren de pronto algo de acá. No, yo estaba pensando en un capítulo de la traducción del mundo que se llama Contar el misterio. Sí. Tengo unas notas que tenía de hace rato y lo estaba pensando justo en el tema de qué es la ficción, pero además esa fascinación o esa vocación al otro, casi en términos de evangelista del otro, que Mm. hay personajes en la obra de Juan Gabriel. Yo creo que en El ruido de las cosas al caer es un par de cuentos de canciones para el incendio, también lo es, personajes que están contando a otros, personajes que parecen ser, como decía Hitchcock, como los que se paran en la esquina del patio de recreos a mirar a los otros jugar. Esos personajes que son observadores y son narradores, y otros que se supone que viven las aventuras y que son los narrados.
Sí, esos personajes están en esas novelas de Juan Gabriel y está sin duda en Volver la vista atrás, que es uno de los temas que trata ese capítulo que digo de la traducción del mundo, de contar el misterio. Y es esa fascinación de contar a otro, en este caso a Sergio Cabrera, y seguirlo y encontrarle a esa vida una estructura de novela, volver esa vida una novela que ya es todo un ejercicio de la ficción. Sí, es encontrar esa estructura, encontrar incluso esa estructura dramática que se resuelve allí. Y a mí me parece que hay una cosa fascinante en ese ejercicio de volver la vista atrás, que es qué cronología le encuentra uno a esta vida, qué forma le Sí, encuentra uno a esta vida y cómo esa estructura, es decir, uno ve esa novela en una librería y pensará, esto es una novela del siglo XIX, sí, se mete y es una novela del siglo XXI que empieza a dar vueltas y empieza a ser casi que un ejercicio de psicoanálisis de otro. Y a mí me parece fascinante y me parece que nos devuelve a todos los temas que hemos estado tratando, que al tema, por ejemplo, de que la ficción no es inventar, sino organizar, sino sí, articular, sino dar forma. Se habla también en la traducción del mundo de esculpir, de ir hallando el drama que hay en cada vida y sí, en contar el misterio que es importante. La cita del libro del duelo también va hacia allá, es decir, esto exacto. es una novela, esto es ficción, pero todo es verdad, es decir, lo que hay aquí es un ejercicio de organizar esto para que se entienda, en el caso del Sí. libro del duelo justamente para que duela, en el caso de volver la vista atrás para que se comprenda, sí, para que se pase de lo cronológico a lo psicoanalítico y se entienda ese yo que es otro. Sí, dar forma, dar forma. Yo creo que uno de los valores esenciales de cualquier narración es la de dar forma a lo narrado. Nuestra experiencia es caótica, es desordenada, es incomprensible. Muchas veces no entendemos qué es lo que nos está pasando, y esto a nivel individual, pero también social y político, hasta que no lo contamos. Y cuando lo contamos empieza a tomar forma. Bueno, la ficción no Cierto. es distinta de eso. Y la ficción, es más, la ficción da una forma privilegiada a la experiencia humana porque muchas veces la ficción se fija en causalidades que no son fácticas, en causalidades que, que pertenecen a otro orden del conocimiento. La historia cuenta el hecho B como consecuencia del hecho A, pero resulta que hay dos hechos muy separados, como por ejemplo, los movimientos revolucionarios en Colombia en los años 60 y la Guerra Civil Española, y una novela, como la que yo traté de escribir, es el lugar donde nos damos cuenta de que están comunicados, de que hay una forma común que une dos experiencias que son muy dispares. Um, entonces, entonces, claro, de eso también se trata. El ejercicio de la ficción es también darle una forma determinada a la experiencia humana que nos hace darnos cuenta de significados que sin esa forma, sin ese libro en particular, no habríamos sabido ver. Y Pasa yo lo creo, mismo, Ricardo, perdón, Ricardo, pero lo que usted acaba tranquilo, de decir es prácticamente la primera página de Ficcionario. es posible Ok, que sí. Toda vida, toda vida es un drama, toda vida se puede contar en 3 actos y la Sí. verdad es que toda vida, que usted dice, puede ser que las cosas pasen porque sí, pero yo me he jugado la vida por el drama. He creído, porque en algo hay que creer que todo sucede por algo y para algo. Y sin lugar a dudas, esa noción de la realidad que uno puede vivir con ella se la da la lectura literaria. Sí, yo creo que hay gente que creería que eso se llama pensamiento mágico. Los psicólogos le dirían a uno eso, pero a mí sí me parece que eso se llama pensamiento dramático, que es la sospecha de que todo pasa por algo y para algo, de que todo tiene más estructura de lo que uno cree. Claro, ahí intervendría gente que no cree en nada y diría, no, esto es caótico, esto no tiene ningún sentido. Pero yo creo lo contrario, yo creo que uno sí le puede encontrar la forma, como decía Juan Gabriel, a todo, y yo creo que en el fondo el esqueleto de toda forma artística es la estructura dramática, la idea de que hay una transformación, de que hay unos giros y de que hay unos clímax a los que se llega. Yo creo que eso sí está
presente en todo gesto humano y sin duda en toda obra de arte uno puede encontrar ese esqueleto, el de los tres actos dramáticos. Y al recuperarlo usted con don Raúl Carvajal o Juan, usted con Sergio Cabrera, de alguna manera lo que se está haciendo es no dejar que las cosas queden en su aspecto fantasmático, perdón la palabra tan fea, que las cosas dejen de ser un fantasma, que Sergio en la Revolución Cultural China y lo que fue su juventud comunista no sea un hecho que se pierda y que todo lo que le pasa a don Raúl Carvajal tampoco sea algo que de repente se pierda en el olvido, sino que es importante tenerlo y es importante traerlo. ¿Y por qué lo digo? Porque despuesito en el diálogo de Vargas Llosa y de García Márquez es cuando empiezan, y Juan también se refiere a esto en el prólogo, pero empiezan a hablar prácticamente de esa gran diferencia entre la literatura de evasión y la literatura comprometida, que es un viejísimo tema, y que de hecho creo que sale un poquito ya cuando Vargas Llosa antes le pregunta que qué opina de esos costumbristas como Rómulo Gallegos, Jorge Icaza, José Eustacio Rivera y García Márquez dice, no, no quiero ser injusto con los abuelos, ¿cierto? Mm. Eh, cosa que es un gesto que me parece que tiene mucho más con la relectura que estamos haciendo ahorita de la vorágine. Pero quería llevar un poquito esta idea de la construcción de una vida, y sobre todo de vidas que tienen que ver con el presente o con la historia de este país, entendiendo que la historia no se escribió antes, sino que la historia se escribe todos los días. Me gustaría preguntarles, incluso en medio de lo que estamos hablando de los embates de la ficción, si ustedes consideran que su literatura y sus novelas son, para usar este término de los abuelos, progresistas. Sí, es una buena pregunta. Yo diría que cuando se habla de, lo de la vieja conversación que viene de los años 60, sobre todo de literatura comprometida, yo creo que ya tendríamos que ir actualizando el término. Exactamente. Yo creo que hay una diferencia entre la literatura, lo que a mí me gustaría llamar literatura comprometida, y la literatura de tesis. Literatura comprometida para mí hoy sería la que voluntariamente trata de comprometerse, y en ese sentido es que tomo el verbo, con cierta exploración de la realidad, de abrir los ojos donde otros quisieran cerrarlos, de contar tal vez lo que puede resultar incómodo, lo que puede no ser complaciente, de, mm, sí, de no, de darse cuenta de o aceptar un cierto papel en la gran conversación, el gran intento que hacemos las sociedades y los seres humanos por comprendernos. Generar conocimiento en ese sentido. Es un conocimiento especial, no es un conocimiento fáctico, no es un conocimiento de hechos, de informaciones tangibles, es un conocimiento de lo que somos como seres humanos y esas ganas de tratar de iluminar algo, de dar un poco más, de avanzar un poco más en la exploración de lo que somos. A mí eso me parece, eso es lo que yo entiendo ahora por una especie de compromiso con la realidad, el compromiso que puede hacer la literatura. Hasta hace unos años, y sospecho que todavía, el compromiso se entendía en términos de la defensa de ideas previas. La literatura de tesis es la novela que parte de unas certidumbres y esas certidumbres pueden tener que ver con valores políticos, suelen tener que ver con valores políticos. Y esta literatura cree, antes de escribirse, antes de inventarse, cree que hay unas cosas que están bien y otras cosas que están mal en nuestro comportamiento como ciudadano. Y lo que hace la novela o el poema o la obra de teatro es ilustrar eso. Es decir, se vuelve una mera ilustración de una idea que ya se tiene antes. Esto, para mí, es la muerte de la literatura. Esto es lo que la convierte en literatura de mensaje, en literatura pedagógica, lo que para mí le corta a la ficción todo su gran talento para llevarnos a lugares que no habíamos previsto y hacernos descubrirnos partes de lo que somos que no conocíamos. Más bien se contenta con contarnos lo que ya sabemos y defender ideas que ya sabemos. Entonces, en ese sentido, a mí no me gustaría que a un libro se le dijera, con el intento de hacerle un elogio, que se le dijera progresista, porque eso implicaría que el libro es una ilustración de una convicción que ya se tenía antes. No, a mí lo que me ha satisfecho de las lecturas que se han hecho de este libro, de Volver la Vista Atrás, es justamente que ahí hay lectores que llegan desde convicciones políticas muy distintas y para todos, para los de izquierda y para los de derecha,
hay en la novela un descubrimiento, hay algo que pueden encontrar, que aprueban las distintas lecturas enfrentadas que hay, ¿no? Del libro, porque el libro trata de abrir un espacio donde no haya juicios previos, donde no haya una voluntad proselitista desde ningún punto de vista, donde el autor desaparezca con sus convicciones para dejar que la historia se cuente a sí misma. Esto es lo que me parece importante, la idea de una literatura que se escribe no para condenar, no para absolver, en todo caso no para juzgar, sino más bien para tratar de entender. Y esa es la razón por la que yo leo novelas, es tratar de entender. Eso es. Yo estaba pensando que en todo caso, si las novelas están contra alguien o contra algo, es contra la tiranía en general. Quiero decir, pensando en que llamaran las novelas nuestras, por ejemplo, progresistas, yo creo que lo que uno sí podría encontrar allí es resistencia a las tiranías y Sí, a la opresión, quizás. Más sí, allá, creo que no mucho. Ya más ideas puntuales, políticas, nadie las está defendiendo. La novela no es el terreno pues ideal para defender ideas políticas. De hecho, es todo lo contrario, es el lugar para ponerse en los zapatos, incluso de la gente que a uno, los dos somos columnistas, Juan Gabriel y yo, en, en las columnas, la gente que a uno no le gusta en sus columnas, en las novelas uno trata de entenderlas, de sí, ponerse en su lugar. Y eso también sirve, dicho sea de paso, de ser columnista, que uno, digamos, allí saca todo lo que piensa de la gente por sus ideas políticas y por sus actos políticos y no tiene esa tentación de hacerlo a la hora de escribir novelas. Uno no hace una novela antiuribista, por ejemplo, sí, porque es inútil y es ridícula y creo que ahí sí no sirve para nada esa sí, novela. Ni hace una novela progresista, porque justamente hoy en día, con las redes sociales que también discutíamos ese día en el Parque La 93 con Laura Restrepo, las redes sociales sí que han privilegiado eso de que todo el mundo ya sabe lo que piensa de todo antes de que pase. sí, Es decir, la gente acomoda su agenda a cualquier cosa que pase sin ningún interés en los hechos, ni en los personajes, ni en nada por el estilo. Pero volviendo al comienzo, yo creo que uno, por ejemplo, en La forma de las ruinas, ahora que Juan Gabriel hablaba de cómo la novela puede atar cabos que no parecía posible atar, cómo en Volver la vista atrás está la guerra civil, pero también la guerra de guerrillas. En La forma de las ruinas hay tres asesinatos que en un primer momento uno no ve la relación, pero la novela logra atar esos tres asesinatos y ahí uno podría entrar a decir, esta es una novela liberal, es una novela progresista, es una novela contra sí, esas derechas en las tinieblas y capaces de o resolverlo todo con la violencia, pero realmente lo que es como las buenas novelas, es una novela contra la opresión, es a favor de la convivencia, de ponerse en el lugar de los otros. Si uno quiere encontrarle algo no de tesis de ninguna manera, sino un recordatorio es esa novela de que uno tienes que tratar de entender, de ponerse en el lugar de la oscuridad, de ponerse en el lugar de las víctimas. Hay un ejercicio que se está defendiendo, que es el ejercicio de la terapia y de la compasión, de nuevo, de exactamente. sí, de dolerse con los que están sufriendo y de entender a los que se vuelven verdugos. Hay como una vocación a la investigación del otro, que es un ejercicio contra la tiranía. Si uno quiere hablar en términos políticos, digamos, sí, meterle política a las novelas, eso es lo que yo veo de político en las novelas buenas, sí. en las que consiguen retratar mundos y atar esos cabos. Sí, claro, claro, no, estoy perfectamente de acuerdo. Además, hay que también vindicar la literatura política que puede que tampoco pase por Mm. buenos momentos, a veces como que pierde el favor de los lectores. Y yo creo que nuevamente hay que hacer otra de esas diferencias eh, incómodas en las que no siempre pensamos.
Una cosa es la literatura que es política y otra cosa es la literatura que hace política. Claro, Yo no quiero hacer política con exacto, mis libros, pero todas mis novelas son políticas, claro. todas, hasta la que es más, digamos, más íntima, podríamos decir, que se llama Las Reputaciones, hasta esa novela es política. Un Y caricaturista político, además. claro, Claro. claro, Claro. y todas las novelas de Ricardo y Historia Oficial del Amor y las últimas que van en pareja, todas lo que exploran también es una dimensión de la ciudadanía que tiene un lado político, de manera que eso no es lo que se trata de cuestionar, sino más bien la utilización para probar una idea previamente aceptada, para probar convicciones previas, que es cuando la novela, si vale algo, se revela y dice, no, esto, la ficción no es para eso. Sí, Y por eso pasan cosas como, como el caso de Ana Karenina. Tolstoy empezó a escribir pensando que quería hacer una condena de la mujer adúltera y una defensa de los valores del matrimonio, de los valores de la sociedad en los que él creía. Y en la escritura de la novela Ana Karenina, que era la mala y la que íbamos a condenar, se acabó convirtiendo en el personaje más interesante, en el centro moral del libro, mientras que el representante de los valores establecidos, que era el marido, cuyos derechos se habían, digamos, conculcado, ¿no? Y pues se convierte en el representante de lo más caduco, de cierta tiranía, de los valores sociales. Entonces, a mí esa palabra que dice Ricardo es muy importante. La libertad es el lugar desde donde habla la novela y es el lugar que la novela defiende. Y no es gratuito. Entonces, en ese sentido, toda literatura genuina, podemos decir, defiende unos valores progresistas porque es una literatura que defiende libertades, claro. o más bien A que eso se voy. revela constantemente, se revela ante el recorte de las libertades, ante las limitaciones a las libertades. La novela siempre está fregando la vida y diciendo lo que no se puede decir, y por eso 30 años después de la fatwa, acuchillaron hace poco a Salman Rushdie, porque representa su novela, el derecho de pensar en cosas que alguien no quiere que se piensen. La literatura nunca ha aceptado restricciones a la libertad y por eso siempre ha sido, siempre será incómoda y molesta y seguirá incómoda y molesta para todos los lugares del espectro político. Una novela que sea atacada desde la derecha y desde la izquierda, para mí es una novela que ha logrado algo, que ha encontrado algo, ¿no? Hay un caso que a mí me gusta harto en el cine, que es el caso de una película de Oliver Stone que se llama W, que es una película sobre Sí, Bush. Que, bueno, todos sabemos que Oliver Stone es pues, el retrato perfecto de un progresista gringo, incluso ha cruzado ya líneas y ha hecho documentales elogiosos de Chávez, de Putin. Bueno, ya es una cosa de otro orden en su esfuerzo de no estar alineado con los valores gringos, ni el capitalismo, ni nada de esto, pues ha cruzado unas líneas que ya uno puede ver torcido el asunto. Pero a la hora de hacer la película sobre Bush, es absolutamente compasivo con él. No es una película contra Bush, ni burlándose de Bush, ni no aprovecha todo ese dinero que se le dio para hacer esa película, para acabar con este personaje, sino para tratar de hacer una investigación del tipo. Y me parece sí, extraordinario que como documentalista es demencial a ratos Oliver Stone y sí, se va sí, por unos lados que uno dice, esto no es posible, pero a la hora de acercarse a Bush como un personaje de ficción, un personaje observado por la ficción, pues es compasivo y investiga pues sí, su personalidad con gafas de novelista, de creador de personajes, Pues digamos. yo creo ahí, con compasión, Ricardo, sí. Sí, exactamente. Hay para mí hay una regla general en todo eso. Cuando se trata de ficción, yo pienso sobre todo en la novela, en las ficción literarias, pero creo que también se aplica al cine, ¿verdad? Ricardo, sí, como claro. dice usted, em, las, las películas, las novelas, cuando son buenas,
siempre son más inteligentes que los novelistas o que Claro, los cineastas. Siempre saben más cosas, siempre claro. entienden más cosas, son más generosas, desde luego, más compasivas, más abiertas. Y por eso hay tantos ejemplos de novelistas que como ciudadanos fueron horriblemente reaccionarios. Y cuando se ponían a escribir una novela, la novela era una exploración mucho más rica y mucho más tolerante, mucho más Mm. eh, y, abierta, ¿no? Del ser humano. Porque en la ficción de repente empezamos a saber cosas sin darnos cuenta, eh, a saber cosas que antes no sabíamos, o la novela tiene la capacidad misteriosa de pensar por sí misma y empieza a Exacto. llevarnos a otros lugares. Que ahí está, volviendo a la palabra compromiso, ahí está la frase esa de Goethe famosa de que cuando uno se compromete, yo creo que usa esa palabra, cuando uno se compromete con una ficción, el mundo conspira a favor Sí. y Mm, empiezan a llegarle a uno pistas y gente que sabe de lo que uno está escribiendo, más o menos gente empieza a susurrarle en la calle que tiene información para darle. El sí, compromiso es otro, quiero decir, el compromiso es con el relato. Cuando es una novela es un compromiso enorme, eso es un trabajo gigantesco que uno no sabe si nunca si va a poder hacer, si lo va a poder terminar, si lo va a lograr, siempre es superior a uno, literalmente, y entonces es su compromiso con esa ficción, con esos personajes, con esa exploración que acaba sacándolo adelante y van saliendo, uno se va sacudiendo como en el ejercicio de la resta de Kundera, se va restando todo lo que sea agenda, todo lo que sea ideología y se va sí, concentrándose en el compromiso con lo que tiene que contar. sí, Cuando a Cortázar lo invitan en el 82 a dictar las famosas clases de Berkeley, en cuanto abre preguntas y además se acaba de alejar, no llevan 4 o 6 años desde que se separa, digámoslo, de la Revolución Cubana. La primera pregunta con lo que lo reciben es acerca del compromiso político y cómo funciona el compromiso del novelista. Y a lo que él ya en ese momento, ya pues a 2 años de muerte y ya con lo suyo, dice, el único compromiso que un novelista tiene que tener es exactamente ese, Ricardo, que usted acaba de decir, es el compromiso con la historia y con lo que quiere contar en la historia. Y quiero rescatar una cosita, ya el tiempo, les agradezco el tiempo, se nos acabó, pero hay una cosita en el libro del duelo, Ricardo, que yo le valoré muchísimo. Y es cuando me empecé a dar cuenta que iba a entrar Álvaro Uribe en escena. Y yo dije, ¿cómo va Ricardo a solucionar esto? Y de repente, incluso hay 2 o 3 adjetivos que reconocen la actitud en un momento determinado de Uribe, cosa que jamás se leería en una columna suya. Pero es que esta es la historia de don Raúl Carvajal, esta no es su manera de atacar a Uribe, ¿cierto? Claro, Y claro. ahí hay mucho que aprender. Y no digo, pues obviamente de usted, pero Juan, también, como usted lo viene diciendo, de la novela. Y yo sí estoy de acuerdo con lo que usted dice al final. Hay una serie de valores que todos estamos apoyando y a mí sí me parece, la palabra, por supuesto, siempre trae su olor a naftalina, pero yo sí creo que avanzamos y progresamos cuando nos permitimos que los demás vivan en nosotros desde la diferencia y entenderlos desde la diferencia. Yo sí creo que avanzamos y progresamos si logramos cada vez juzgar menos y esforzarnos por entender más cómo era un joven comunista, cómo era un joven que le tocó un padre que le hizo todo lo que le hizo, cómo reacciona un novelista cuando le dicen cuente la verdad, escriba una novela, como el caso de La forma de las ruinas, ¿cierto? Y en el caso, por supuesto, del libro del duelo, cómo debió haber vivido un padre ya casi obsesionado. Incluso uno puede llegar a pensar, Ricardo, por el perfil que usted hace, que don Raúl tenía de pronto ya estaba llevado por el trauma. Pero eso no Claro. importa, pero eso no importa, no vamos a juzgarlo. Vamos a entender lo que era un padre buscando una verdad, una respuesta, es decir, no permitir que su hijo se convierta en un fantasma. Muchas gracias por esta charla que celebra los 200, el capítulo 200 de Paredro. No podía pedir más de Carta al Niño Dios, a Papá Noel, a quien sea, pero les agradezco enormemente el tiempo, la generosidad. Juan desde París, Ricardo aquí desde Bogotá, yo desde la vereda del Salitre, para poder celebrar y agradecerles de nuevo
estar acá. Muchas gracias, Camilo. Un placer hablar con los dos, como siempre. Un gran placer, Es un sí. regalo para mí. Felicitaciones por esos 200 capítulos. Que sean los primeros 200, me gusta pensar, pero ya ahí seguiremos. Sin duda. Recuerde para nuestra audiencia que estos libros, bueno, que hemos estado hablando mucho, pero la traducción del mundo de Juan Gabriel, el libro del duelo de Ricardo, y por qué no meter las dos soledades de García Márquez y Vargas Llosa, lo pueden encontrar en Busca Libre. Les llega mañana para que puedan empezar a responder las preguntas o los misterios que haya generado esta conversación. Por demás, cerramos nuestro año con este capítulo. Nos vemos de nuevo en enero con más entrevistas, con más charla y para cerrar en estos términos, con más oportunidades para entender cómo podemos avanzar y progresar desde la lectura literaria. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este año, de este capítulo, y nos vemos en enero. Hasta una próxima emisión.